Como se dan cuenta, hoy vamos a empezar nuestro tercer corte. Ya nos quedan 5 semanas de clase y vamos a hablar de este último tema que tenemos pendiente dentro de nuestra programación y es el derecho internacional del mar como forma de derecho internacional público. Vamos a hablar de los mares, de quién son los mares, cómo son, para qué son los mares, para qué se usan, pero sobre todo nos vamos a centrar dentro de algunas clases en el diferendo marítimo que tiene Colombia con Nicaragua por la delimitación de su frontera eh, eh, establecida en el Tratado de Guerra Bárcenas de 1928 y que ha traído consigo la pérdida de unos 70.000 kilómetros cuadrados de mar territorial para Colombia. Después de haber hecho el recorrido de las principales noticias internacionales, nacionales que más nos han llamado la atención en estas últimas semanas, vamos a darle la palabra a Valentina, quien va a hacer la relatoría, una pequeña relatoría de lo que vimos la última clase, darle un cierre a ese momento del derecho internacional de la guerra. Así que, Valentina, a partir de este momento tienes 10 minutos, te escuchamos. Gracias, doctora. El día 26 de marzo hablamos del derecho de la guerra y su relación con el derecho penal internacional. Empezamos la clase viendo un video sobre el derecho de la guerra en pocas palabras, el cual explicaba las leyes de la guerra. El derecho penal internacional son todas aquellas normas del derecho que regulan la responsabilidad penal de una persona frente a un crimen. Los crímenes que juzga el derecho penal internacional son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de agresión. Esos crímenes se establecieron mediante el Estatuto de Roma de 1998, constitutivo de la Corte Penal Internacional. Se dio una explicación de dichos delitos. El genocidio es un acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo en específico. El genocidio comprende cualquier acto que consista en la matanza, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, entre otros. Los crímenes de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, son violaciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado interno o en un conflicto internacional. Se explicó cuáles son los crímenes de guerra para la Corte Penal Internacional, los cuales son violación de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, el asesinato o los maltratos de los prisioneros de guerra o de náufragos, violación de las leyes de guerra vigentes, tanto nacionales como internacionales, la toma y ejecución de rehenes, violación de las costumbres de la guerra aplicables, el pillaje de bienes públicos o privados, el asesinato, los malos tratos o la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados, la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos, la devastación que no justifique por la necesidad militar. También hablamos de crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de los crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, nos referimos a todos sus delitos atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Se explicó cuáles son los crímenes de lesa humanidad reconocidos por la Corte Penal Internacional, los cuales son el homicidio, traslado forzoso de población, esclavitud, violación, demás actos de violencia sexual grave, la tortura, segregación racial, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, persecución en determinados grupos de la población. También hablamos de los crímenes de agresión. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional estableció en 1998 y en vigor desde el año 2002, tipificó 4 delitos para la competencia de la Corte. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra fueron definidos en los artículos 6, 7 y 8, dejando el crimen de agresión como el único tipo penal sin definir. Los primeros 3 crímenes se encontraban tipificados, pero los crímenes de agresión no. Posterior a eso se expidió una resolución tipificando dicho crimen. Dicha resolución estableció lo siguiente: una persona comete un crimen de agresión cuando estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituyan una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. También se explicó cuál es la tipología de crímenes de agresión considerada por las Naciones Unidas. Eh, Están la invasión de un Estado por otro, el ataque de fuerzas armadas de un Estado contra otras de otro Estado o contra la población civil de este, toda ocupación militar que derive de los actos anteriores y que implique el uso de la fuerza, el bombardeo, el bloqueo de puestos o costas de un Estado, la utilización de las fuerzas armadas de un Estado que se encuentre en un Estado extranjero con acuerdo de este, pero que exceda las condiciones pactadas entre ambos Estados, incluyendo toda prolongación de la presencia en el territorio extranjero de fuerzas militares de un Estado foráneo. La disposición de un territorio propio de un Estado para que otro Estado pueda agredir a un tercero, el envío por parte de un Estado de grupos irregulares, generalmente denominados paramilitares o mercenarios que lleven a cabo actos de violencia contra otro Estado,
Perdón. También se habló de quién juzga los crímenes internacionales. El principal órgano del derecho internacional es la Corte Penal Internacional, el primer Tribunal de Justicia Penal Internacional permanente, creado en 1998 a través del Estatuto de Roma. La Corte tiene sede en La Haya. Los principales, perdón, los principios generales del derecho penal internacional, según el Estatuto de Roma, un Estado ejerce su jurisdicción en el interior de su propio territorio, la prescripción, que no prescriben los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de guerra o de agresión. También otro principio es que nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de perpetrarse no vulneran el derecho penal internacional. Y por último, hablamos del principio de que nadie será juzgado ni castigado dos veces por el mismo delito. Prácticamente esa fue toda la corte del 26 de marzo. Y ya, profe, yo creo que con esto termino mi relatoría. Muchísimas gracias, Valentina, por ese resumen. Esto nos va a ayudar cuando estemos estudiando para el parcial final a hacer un pequeño recorderis de lo que nos han hablado los compañeros. La próxima semana pues vamos a escuchar a Juliana el próximo jueves con la relatoría de la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar del derecho internacional del mar. ¿Y por qué el derecho internacional del mar? Porque muchas veces creemos que los mares son abiertos para todo el mundo y que todo el mundo puede hacer lo que quiera en los mares y se nos olvida que inclusive en los mares también hay legislación. Entonces el objetivo de esta sesión es introducir el último gran tema que vamos a discutir en el curso de Derecho Internacional Público y es el derecho internacional del mar como forma de derecho internacional público, las características, principales normas y nos vamos a centrar, como les dije, en un caso de estudio muy específico que es el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, pues, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la vida en los océanos surgió hace un montón de tiempo. La vida del mundo surgió en los océanos y las aguas oceánicas abarcan cerca de 360.132.000 kilómetros cuadrados. Eso es un 72% de la superficie del planeta Tierra. Por eso, el océano siempre ha sido una fuente muy importante de alimento para todos y de allí que en los océanos hayan surgido los seres vivos y desde el principio de los tiempos han sido fuentes de intercambios comerciales, aventuras y descubrimiento de nuevos mundos. Los océanos hoy en día unen y separan a las personas. Y de hecho, gran parte de la población mundial, la mayoría de la población mundial, vive no vive a más de 300 kilómetros del mar, entonces también el mar ha sido una fuente de construcción de civilización, de construcción de sociedad entre todas las personas del mundo. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos un océano que es el Océano Pacífico y un mar que es el Mar Caribe, entonces siempre hemos sido un país de costas, un país que de una u otra manera debería generar su desarrollo y su crecimiento económico y su crecimiento como sociedad a través o a partir de los mares. ¿Qué es entonces el derecho internacional del mar? El derecho internacional del mar es esa rama del derecho que estudia los derechos soberanos que tiene un Estado, por ejemplo, Colombia, sobre el espacio marítimo que le corresponde a su territorio. El derecho del mar afecta algunos aspectos de los que vamos a hablar más adelante en el derecho internacional del mar, afectan las relaciones entre los estados y algunos de estos aspectos han sido sujeto de guerra, sujeto de problemas fronterizos, como es el caso de Colombia con Nicaragua, e inclusive de problemas que han llegado hasta las guerras como en otros países. Por eso, el derecho internacional del mar juzga o regula también las relaciones de los estados, no solamente en sus relaciones políticas, económicas, sociales, sino también en sus relaciones marítimas. Pero aquí hay que hacer una claridad. No es lo mismo hablar del derecho internacional del mar que del derecho marítimo. El derecho marítimo son esas normas jurídicas que se relacionan a las relaciones un poco más comerciales, por decirlo así, entre las naciones en términos de lo que éstas pueden o no pueden hacer en los mares. El derecho internacional del mar regula las relaciones que se dan entre estados a partir de los mares o del uso de los mares en el mundo. Hay que tener esto muy claro porque muchas veces nosotros hablamos de derecho marítimo y no sé si ustedes han visto o ven una asignatura de derecho marítimo y cuando nosotros vemos asignaturas de derecho marítimo, pues de lo que hablamos es de los incoterms, de las formas en las que el barco puede andar o no andar y cómo se regula como todo este tema del uso del mar para relaciones de derecho privado.
En cambio, el derecho internacional del mar pues, nos ayuda a regular las relaciones de los estados hacia o con la mediación de los mares. ¿Por qué es el derecho internacional del mar? ¿Por qué lo consideramos entonces nosotros una rama del derecho internacional público? Consideramos una rama del derecho internacional público porque está regido el derecho internacional del mar por una convención, que es la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, CONVEMAR, que se firmó en Montego Bay, en Jamaica, en el año de 1982, y regula algunos aspectos primordiales de las relaciones costeras o de las relaciones que tienen que ver con los océanos. Temas como los derechos de navegación, los derechos de sobrevuelo, los derechos de pesca, los derechos de investigaciones científicas marinas o qué hacer con los descubrimientos mineros en los fondos del mar y la protección del medio ambiente marino. La Convención Internacional del Derecho, la Convención Internacional del Derecho del Mar o el Derecho Internacional del Mar eh, se ha constituido como uno de los elementos más completos del derecho internacional público, inclusive mucho más completo que la Convención de Viena para el derecho de los tratados, inclusive mucho más completo que el derecho, que las normas de respeto y protección a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar establece un marco legal fundamental para que todos los países tengan soberanía, jurisdicción, utilización y derechos en relación al uso de los océanos. Por eso, una de las cosas que prácticamente, por decirlo así, condenaron a Colombia en su momento ante la Corte Internacional de Justicia en el diferendo limítrofe que se tiene con Nicaragua, fue precisamente que Colombia, al no haber ratificado la Convención Internacional del Derecho del Mar, dijo, no, es que yo no tengo por qué cumplir eso. Y ustedes como abogados saben muy bien que el desconocimiento de la ley o la no adhesión a una ley o una norma ius cogens, porque esta norma del derecho internacional del mar es prácticamente considerada una norma ius cogens, no es justificante para la violación de la misma. Y esa fue una de las cosas que le dijo la Corte Internacional de Justicia de La Haya a Colombia en su momento. El hecho de no implica que, es decir, el hecho de que usted no haya ratificado la Convención Internacional del Derecho del Mar no quiere decir que deba violarla o que no deba acogerse a ella. ¿Por qué? Porque la Convención Internacional del Derecho del Mar es considerada una norma ius cogens. ¿Y qué pasa con las normas ius cogens, señores cuasi expertos en derecho internacional público? No admiten pronunciamiento en contrario. Son de obligatorio cumplimiento. Obligatorio cumplimiento. Son de obligatorio cumplimiento para todos los estados del mundo, hayas o no hayas firmado o hayas o no hayas ratificado el convenio internacional. Muy bien. ¿Qué hace entonces el derecho internacional del mar? Un pequeñito resumen de lo que vamos a ver de aquí en adelante. Pues resulta que el derecho internacional del mar lo que hace es darle a cada nación costera, Colombia, por ejemplo, o a cada país archipiélago, la isla de Palaos, por ejemplo, el derecho a ejercer su soberanía sobre el mar territorial hasta 12 millas náuticas, es decir, hasta 22.24 kilómetros de la costa, y la competencia sobre los recursos, investigaciones científicas y protección del medio ambiente en la zona económica exclusiva de ese país. ¿Hasta dónde llega la zona económica exclusiva de ese país? Hasta las 200 millas náuticas a partir de la costa. 200 millas náuticas a partir de la costa son 370.4 kilómetros. Más allá de esta zona, más allá de los 370.4 kilómetros, esto se considera aguas internacionales o zona económica exclusiva del otro país con el que nosotros colindemos. Y todos los descubrimientos minerales, los tesoros, todo lo que se encuentre más allá de las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva colombiana son sujeto de derecho internacional público. Colombia no puede acceder a ellas o explotarlas como se le venga en gana. ¿Por qué? Porque está violando el derecho internacional público. ¿A quién le pertenece el mar? ¿De quién son los mares? Dime, Dayana. Profe, yo tengo una duda. Esto hablando de alguna forma de algo tangible como es el mar, pues tiene entonces el derecho de ese que se está hablando a los mares. Pero en la parte que es intangible como el espectro, el aire y demás, también tienen una rama, por decirlo de alguna forma, específica para este.
No, digamos que de una u otra manera los países tratan de llegar a acuerdos sobre el espectro electromagnético y todos estos temas, pero como son todavía materias en las que los avances y los descubrimientos científicos y tecnológicos no nos han dado mayor información, es muy difícil tener una rama propia del derecho para legislar sobre ellas. Pero pues los estados firman acuerdos internacionales que les permitan regular hasta dónde llega tu espectro electromagnético y dónde empieza el mío o cosas como esas. Pero así que haya una rama exclusiva del derecho internacional, como en el caso del derecho internacional del mar, no la hay en estos aspectos. Vale, gracias. Jorge, Gracias, Doc. Pues no sé si estoy equivocado, pero yo diría que, bueno, hay unas millas náuticas sobre la costa, a partir de la costa hacia adentro del mar, las cuales le pertenecen al Estado que le pertenece a dicha costa, ¿no? De ahí para adelante serían aguas internacionales y en aguas internacionales le pertenece a la humanidad como tal, o sea, a todo el mundo. No es que le pertenezca a X o Y estado. Lo mismo sucede hacia arriba, ¿no? Hay unos pies de medida hacia arriba donde el Estado cubre su soberanía y de ahí para allá le pertenece a, pues, a todo el mundo, diría yo. algo así más o menos, después de las 200 millas náuticas son aguas internacionales. Eso me genera Por dos eso a preguntas. veces, por eso a veces es muy difícil combatir el crimen de la piratería, porque los piratas saben ubicarse en aguas internacionales donde no hay una legislación que los pueda condenar para, por cometer ciertos delitos en el mar. Yo tengo Otro eso caso, me generó dos dudas, profe. Una, en el caso entonces de la parte aérea, este experimento que hizo este muchacho, esta influencia Faber, creo que se llama, en el que lanzó un globo y demás, él entonces estaría, o no sé, irrumpiendo fronteras con otros países, una de esas. Y dos, en cuanto a la parte de mares, Bolivia claramente no es un país costero ni nada de eso, pero a él, digamos, para el tránsito de mercancías y demás que ellos requieran, o algo así, ellos tienen algún uso exclusivo como una servidumbre o algo así, por llamarlo de alguna forma, para su manejo. Te respondo la primera pregunta. Realmente el caso del influencer no lo conozco, tendría que estudiarlo para poderte decir si hubo una violación o no, pero lo que tengo entendido es que sí. Lo que tengo entendido es que no, que lo que hubo fue como una violación al espectro magnético colombiano y era el Estado colombiano el que tenía ahí como unos problemas, pero la verdad no conozco muy bien el caso, pero me comprometo a estudiarlo y darte una respuesta a la siguiente sesión de clase. Respecto al tema de Bolivia, Bolivia contrata con otros países que le presten el uso del mar. Generalmente lo hace con Perú, porque de hecho Bolivia tiene un diferendo también, un diferendo limítrofe con Chile, en el que le está reclamando a Chile su salida al mar, salida que perdió Bolivia después de la guerra, de una de las guerras chileno-bolivianas en los años 1800. Jorge. Vale, sí, doctora, quería reafirmar lo del tema de aguas internacionales, hasta tal punto que eso, digamos, le pertenece a la humanidad, o sea, a todo el mundo, en sentido de que si, por ejemplo, va a un crucero o a una embarcación y nace un bebé ahí, hombre, pues ahí es donde dice, entonces, ¿qué nacionalidad tiene el bebé? Pues, hombre, la nacionalidad del bebé sería de acuerdo a la bandera que esté izando la embarcación. Quiere decir que esa embarcación representa a un estado X, pero es solo la embarcación, no todo el agua que lo rodea, todo el océano que lo rodea. Eso son aguas sin mundo. Opino yo que cuanto a la influencer, si bien no pidió permiso para entrar al espacio electromagnético colombiano, igualmente lo lanzó desde aquí y fue hasta bien arriba, hasta donde acaba el espacio donde Colombia cubre su soberanía y entramos a una órbita, a una geoestacionaria que le pertenece a todo el mundo. Entonces ahí nadie tendría por qué pelear nada, excepto Colombia, mientras cruzó ese globo el espacio electromagnético, diría yo. No sé si estoy equivocado. Creo que realmente lo que está peleando Colombia es que no se le informó al Estado o algo así. Realmente no conozco el caso, pero me comprometo a investigarlo y la próxima semana traerles la, la respuesta. Y sí, cuando un barco está en aguas internacionales, un crucero y nace un niño, el niño tiene doble nacionalidad, la nacionalidad de su mamá o de su papá la nacionalidad, la dislexia, la nacionalidad del barco que está izando la bandera de ese crucero. Entonces, si es un crucero holandés, pues el niño tiene nacionalidad holandesa. Lo mismo pasa más o menos cuando
un niño nace en el aire, en medio de un avión, en espacio aéreo internacional. Pero bueno, vamos a ver un poco este video de a quién le pertenece el mar, de quién es, de ustedes, mío, de Joe Biden, del presidente Iván Duque, de Vladimir Putin. ¿De quién es el mar? Me confirman por favor por el chat si se oye el video. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a El Derecho es para Todos. El día de hoy desde la playa de Villarrica en Veracruz vamos a explicar acerca de a quién le pertenece el mar. Para saber a quién le pertenece el mar, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, tenemos que distinguir 4 zonas. Vamos a explicar cada una de ellas a continuación. La primera zona se llama mar territorial y tiene una extensión de 12 millas después de la costa o de la zona limítrofe de los países. Esta zona prácticamente es como si estuvieras dentro del territorio del país, es decir, aplican su jurisdicción, sus leyes tal cual como si estuvieras pisando tierra firme. Los países que tienen la costa entonces son los dueños de su mar territorial. Para darle un mayor control a los países por aquellos temas de la piratería y la seguridad nacional, después del mar territorial sigue la zona adyacente. Estos son otras 12 millas náuticas y en esta zona los países ya no tienen un control total, es decir, no aplican todas sus leyes, pero sí tienen control respecto al tránsito de personas y temas aduaneros y fiscales. La tercera zona se llama Zona Económica Exclusiva. Esta tiene una extensión de 200 millas desde la zona limítrofe. En esta zona solo el país que tiene la costa puede hacer explotación de los recursos naturales, principalmente la pesca y los hidrocarburos, pero ya otros países pueden circular libremente. La cuarta y última zona son las aguas internacionales. Este territorio es totalmente libre, no quiere decir que no pertenece a alguien, sino que al contrario pertenece a todos. Se considera que estas aguas son patrimonio de la humanidad y cualquier país tenga o no tenga costas puede aprovechar los recursos que ahí se encuentran. Lo mismo pueden navegar libremente. En esta zona ningún país ejerce su jurisdicción, es decir, no hay propiamente la ley de ningún país, por lo cual a veces aquí se utiliza para que algunas personas hagan en las aguas internacionales cosas que no pueden hacer dentro de sus países. Todas estas medidas las hemos dado en millas náuticas, que es una medida que se utiliza internacionalmente, pero como para nosotros son más comunes los kilómetros, vamos a poner aquí cuánto mide una milla náutica y cuánto mide cada una de las distancias que hemos dicho en kilómetros. Ahora mi perrito santo nos va a ayudar a repasar lo que acabamos de estudiar. Pregunta número 1. ¿Cuál es la extensión del mar territorial? Número 2. ¿Cuál es el nombre de la segunda zona? Última pregunta. ¿A quién pertenecen las aguas internacionales? Aún desde la playa de Villarrica en Veracruz, pero desde este bonito espacio que se conoce como La Quebrada, nos despedimos. No olviden darle like, comentar y compartir este contenido. Nos vemos en la próxima y recuerden, el derecho es para todos. Entonces, el mar es de todos, no es de ningún país en específico. Y por eso tenemos que promover legislación que nos permita aunar esfuerzos para que las zonas de agua internacional no sean sujeto ni de disputas ni de violaciones por parte de otros países. Laura, cuando los delitos son cometidos en alta mar, es decir, en aguas internacionales, no hay todavía como un consenso de quién los debe juzgar o de qué país los debe juzgar, y por eso legisla el derecho internacional del mar para generar, y a través de la Convención del Derecho del Mar de 1982 se creó un Tribunal Internacional del Mar, que es quien juzga los delitos cometidos, no solamente en aguas internacionales, sino juzga algunas de las diferencias o de los problemas que surjan entre estados a raíz de las relaciones marítimas. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase cuando hablemos de los principios, características y fundamentos del derecho internacional del mar. Ahora bien, Ahí, vamos a hablar ahí un se poquito. podría juzgar los derechos humanos que son violentados o vulnerados, por ejemplo, en los barcos, no sé, por ejemplo, los chinos que tienen una mano de obra demasiado barata, lo que ellos hacen es montar a una cantidad de personas
para que vayan trabajando mientras van de puerto a puerto, esto alcanza a salir bueno, hasta aguas internacionales. ¿Ellos podrían juzgar entonces esas vulneraciones a los derechos humanos que tienen estas personas ahí? No, el Tribunal del Mar, el Tribunal del Mar, constituido por la Convención Internacional del Derecho del Mar, no juzga delitos sobre personas o crímenes sobre personas, juzga diferendos y diferencias entre estados o delitos cometidos en contra de algún estado en aguas, en el mar, pero no los crímenes de derechos humanos cometidos por estados. O sea, estas violaciones a los derechos humanos deben ser juzgadas en el régimen chino. Por eso eligen las aguas internacionales para ir a montar esas grandes maquilas internacionales. La primera ley de derechos humanos, de derecho internacional del mar de la que se tiene conocimiento, es la Rex Rodia de Itaú, promulgada entre el 600 y el 800 después de Cristo, con el objetivo de gobernar el comercio y la navegación en el mar Mediterráneo. Esta es aunque la formulación más antigua conocida sobre derecho internacional del mar en nuestra era es la que fue hecha en la era de los descubrimientos, cuando las potencias europeas, España, Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda, conquistaron las tierras americanas y tuvieron que definir cómo se dividían los espacios que habían conquistado en el Nuevo Mundo. El asunto de la libertad de los mares fue popularizado por Hugo Grocio en su texto Mare Liberum, o La libertad de los mares, que fue publicado en el año de 1609, y dice que el mar es un territorio internacional y que todas las personas tenemos derecho a utilizarlo, y sobre todo para temas de comercio internacional. A medida que el número de naciones que tenía de las grandes potencias europeas comenzó a expandir su presencia naval en todo el mundo, también aumentaron los conflictos sobre de quién era el mar o quién debía usarlo o cómo debía usarse. Y ese concepto que promulgó Hugo Grocio en 1609, el concepto de mare liberum o de libertad de los mares, se hizo universal a lo largo del siglo XX, porque todas las potencias navales europeas querían dominar alguna parte del mundo, querían dominar el mar, y empezaron a luchar por la libertad de los mares, por decir, ay no, es que ustedes no deben tener acceso al mar o yo no debo tener acceso al mar por estas y estas razones. Los derechos nacionales y la jurisdicción sobre los mares se limitaron a un cinturón muy cortito que va de la costa hacia 3 millas náuticas, es decir, 5.6 kilómetros, que es la distancia a la que un cañón de una armada, de una fuerza naval puede proteger la costa de un país. No fue sino hasta 1950 y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, proclamara deliberadamente la plataforma continental de los Estados Unidos, que se intentó o se empezó a pensar en que había que codificar una ley internacional sobre el derecho del mar. Y por eso en 1956 las Naciones Unidas celebraron la primera conferencia internacional sobre el derecho internacional del mar, UNCLOS 1. UNCLOS es United Nations Conference Law and Law of the Sea, o en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Dio lugar a 4 tratados que se concluyeron en 1958 y fueron los 4 primeros tratados en los que se hablaba de la zona económica exclusiva, la zona contigua, la plataforma continental, el número de millas, etcétera, etcétera. Tratados que fueron reemplazados por la Convención Internacional del Derecho del Mar, firmada en Montego Bay, en Jamaica, en 1982. La ONU tiene un programa que es el Programa de las Naciones Unidas, estoy muy disléxica hoy, perdónenme, sobre el medio ambiente, PNUMA, que se encarga de proteger los mares y los océanos y de promover el uso ambientalmente sostenible de los recursos marinos, por un programa que es el Programa Regional de los Mares. Estas convenciones y planes de acción de los mares constituyen el único marco legal en todo el mundo para la protección de los mares y océanos a nivel regional. Por eso, el PNUMA también ha creado un programa que es el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Ambiente frente a todas aquellas actividades que son realizadas en la tierra, pero que tienen un impacto en el mar. Este mecanismo intergubernamental es uno de los más importantes y trata directamente las relaciones entre los ecosistemas de agua dulce, ecosistemas terrestres, ecosistemas costeros y ecosistemas marítimos. Las Naciones Unidas se ha preocupado mucho por ser el principal garante de que el derecho internacional del mar se cumpla, de que los estados respeten las diferentes millas náuticas que deben ser tenidas en cuenta para realizar actividades de explotación, pero sobre todo
las Naciones Unidas o el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, PNUMA, se ha preocupado mucho por proteger algo que se llama la reserva del Sea Flower. Es toda esa reserva de biosfera marina que hay debajo de los mares y que está siendo cada vez más acabada por causas humanas, porque los seres humanos botamos todo al mar, porque todos los grandes desechos de las basuras, de los cruceros, no hay nada más contaminante, muchachos, que un crucero, porque todos los desechos de las personas que están en un crucero durante 15 días se van al mar. Entonces, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, ha tratado de proteger el medio ambiente en estos aspectos. Esta es la primera parte de esta introducción al derecho internacional del mar, una de las ramas del derecho internacional público que a mí me parece más fascinante, porque no hay nada tan importante, tan fascinante como entender cómo se regula o cómo se verifican las relaciones de los estados respecto de los mares. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Reflexionen ustedes. ¿Ustedes creen que los mares deben ser regulados o por el contrario, todos debemos tener el libre albedrío de ir y venir por los mares como se nos antoje? Jorge. Doctora, pues si bien los mares, digamos que cada quien hace lo que quiera entre comillas, ¿cierto? Aparte de ser regulado, no se debe crear como esa conciencia mental de protección hacia ese mismo beneficio o ese mismo bien natural que el mismo planeta nos está brindando a toda la humanidad, ¿no? No obstante, llegando a ese punto, como no todas las personas tienen esa mentalidad de pensamiento y no todas las personas buscan proteger el medio ambiente, creo que alguna parte internacional, alguna entidad internacional, pues debería regular en cierto modo, ¿no? No debe empezar a colocar normas y de cohibir cosas fuera de lo normal, pues toda vez que eso es bien de la humanidad como tal, pero para protección del mismo mar, para protección de este mismo sistema acuático, se debería regular en cierta manera. Al punto está de que muchas veces, y actualmente todavía lo está, los tiburones casi que están en vía de extinción, ¿no? Porque pues no hay quien regule esa situación. Entonces salen y los pescan en aguas internacionales y nadie les dice nada. Hay muchas especies marítimas que están en vías de extinción por la misma situación. Ahora, lo que la doctora dice, los cruceros como tal contaminan este medio natural. ¿Por qué? Pues porque no hay una regulación, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto de proteger, de conservar, de que siga existiendo vida marítima por mucho y mucho tiempo, debería regularse. Gracias, Jorge. Dayana. Nada, profe, pues yo creo, o mi opinión es que básicamente es demasiado necesario hacer una regulación. Es claro que nosotros como humanos, como raza, como tal, necesitamos ser regulados para no, o sea, si así nomás nosotros somos demasiados conflictivos al no tener unas normas que nos regulen, esto se iría muchísimo más, tanto como por como la convivencia y por el tema del medio ambiente. De no ser regulados, yo creo que si así nomás el mar sufre con todos los desechos que se le echan y demás, al no tener una regulación, yo creo que ya el mar no sería azul en ninguna parte de su extensión, sino por el contrario tendría otros colores totalmente diferentes de tanta contaminación que tendría. Entonces, por lo anterior, creería yo que es más que necesario tener una regulación para los mares y en el cual sea conjunto e internacional o universal para que estos sean aplicados en cada uno de no sé, de la extensión como tal del mar. Gracias, Dayana. Hola, Iván, adelante. Bueno, digamos que siento que se debe regular directamente el mar, porque pues generándose de alguna manera, hay países en los cuales se están generando explotación medioambiental. Digamos que se debe regular el mar directamente e internacionalmente al interés general, no al interés propio, porque pues estaríamos generando también lo que está haciendo China con estas aguas tóxicas que como son el mar de ellos, entonces lo pueden hacer de acuerdo al criterio de ellos, generando una contaminación ambiental mundial. Digamos que de esa forma me parecería que sí se tendría que legitimar directamente el mar, pero tiene que ser generado al interés común, que tiene que ser
pues al interés internacional, porque pues pueden generar la explotación de los minerales que tiene el mar y explotarlo y dañar animales y pues lo correspondiente que hay en el mar que genera un impacto medioambiental. Iván, se te cerró el micrófono. Es que ya acabé, jefe. Ah, vale. Sí, pero no me diga jefe porque es que todavía no soy su jefe. Gracias, Perdón. Iván. Paula. Hola, profe. Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros en el entendido de que, o sea, también pienso que el mar debería ser regulado en temas más que todo ambientales, a la protección de especies y pues de la vida en el mar. Sin embargo, o sea, teniendo en cuenta de que el mar, como tú nos dijiste, no es de nadie, sino que es de todos, tendría, no sé, para regular el mar tendría que como generarse un acuerdo literalmente de todos los países del mundo para regularlo y no sé qué tan contraproducente pueda llegar a ser regular el mar. Es decir, porque en esas regulaciones también se podría decir, no sé, los experimentos científicos, la aprobación de bombas, armas nucleares, etcétera, tipo de cosas que determinados países lo tomen, pues que primermundistas que tienen más poder a nivel internacional lo tomen para provecho propio, ¿sí me hago entender? Es decir, todo sería perfecto si todos pensáramos realmente en el beneficio común y en la protección del mar y la vida marina, pero pienso que puede ser contraproducente el hecho de generar una regulación por el tema de que tendría que ser de un acuerdo de todos los países del mundo y no todos los países tienen el mismo poder y como la misma voz, por decirlo así, eh, a nivel mundial. Sin lugar a dudas, eso puede generar un abuso de poder de las grandes potencias para tener acceso a más o para tener más beneficios en las regulaciones del derecho internacional del mar. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, Laura. Pero creo que, Paula, perdón, pero creo que debemos regularlo porque lo que no regulamos termina siendo un caos y el caos nos conduce a conflictos, malentendidos y diferendos que muchas veces los países no están dispuestos a asumir. Laura, el tesoro del galeón San José es un tema que voy a tratar la próxima clase cuando hable de los principios del derecho internacional del mar, porque hay algunos de los principios del derecho internacional del mar que se violentan en el caso o que no se cumplen en el caso del galeón San José, pero lo que te puedo decir es que teóricamente no debería pertenecerle ni a España ni a Colombia, porque fue encontrado en aguas internacionales o en lo que hoy es aguas internacionales, no está dentro de las 200 millas ni dentro de la zona económica exclusiva de Colombia. Dice Lina por Gracias, acá profe. que me acuerdas el jueves y pongo como ejemplo en varios de los puntos el caso específico del galeón San José. Vale, profe. Dice Lina que los seres humanos destruimos la regulación, que destruimos mucho y que la regulación debería ser mayor, pues la mayoría de especies han sido afectadas por todos los seres humanos, ya sea por turismo o diferentes actividades. También diría que es en donde más existe tráfico de sustancias de animales, pues como no existe una legislación específica, ha sido una ganga para las personas que se dedican a esta labor. Si realmente, si no se regulan los mares, también vamos a continuar viendo muchos delitos y muchos crímenes internacionales, sobre todo contra los animales. Y hoy en día los animales pues, también son sujetos de derechos. El medio ambiente también es sujeto de derechos y tenemos que protegerlo de alguna manera. Eric, hola. Hola, profe. Profe, pues analizando lo que decían mis compañeros, pues yo me puse a pensar un poco y decía, bueno, sí sería muy bueno regular el mar y es necesario, pero también creo que hay un problema muy grande y es la parte política, donde pues muchos países también tienen el miedo de cómo se va a regular esto y que algunos países se pueden sentir amenazados con el hecho de que haya una presencia internacional cerca de sus mares. Diría yo que es uno de los factores por los cuales no lo han hecho o si lo han pensado no lo han puesto como tal en práctica, debido a que pues literalmente estamos en un conflicto constante con ideologías diferentes. Claro, es un poco lo que decía Paula, y es también algunos estados más poderosos se pueden aprovechar entonces de su preponderancia o de su hegemonía en el sistema internacional para tener más
derecho sobre el mar. Chicos, esta es la primera sesión de ya las siguientes 8, creo que nos quedan, o 10 sesiones de clase, no me acuerdo muy bien, en donde vamos a hablar del derecho internacional del mar. Por ahora, quiero pedirles y quiero enviarlos a dormir, pidiéndoles que por favor para el próximo jueves lean, que ya está en el campus virtual, la Convención Internacional del Derecho del Mar, desde el artículo 1 hasta el artículo 32, porque vamos a hacer un quiz de comprobación de lectura sobre uno de estos 32 artículos. El jueves vamos a escuchar a 10 personas en análisis de prensa, y el viernes a otras 10, y pues escucharemos a Juliana el jueves con la relatoría, el resumen de esta clase de hoy. Aquellas personas, vuelvo y les repito, que tengan dudas sobre la nota del corte, no se las hagan llegar a Angie, háganmelas llegar a mí por correo electrónico. Yo voy a estar recibiendo inquietudes hasta lunes a las 8 de la mañana, entonces tienen el fin de semana para que me envíen un correo, me cuenten y me digan. Yo les deseo en esta noche cuarentenística en Bogotá un buen fin de semana. Por favor, síganse cuidando, el COVID está suelto, protéjanse mucho ustedes, protejan mucho a sus familias y nos vemos el otro jueves en clase. Dayana, te quedas conmigo. Sí, señora. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches, muchas gracias. Profe, es que te quería comentar una cosa.